todos ustedes, es un gusto saludarte de nueva cuenta. Gracias a Dios es jueves y estamos comenzando el programa Volviendo a la Palabra. Es un gusto saludarte, mi nombre es José Ángel Lara Castillo y vamos a estar de aquí hasta las 7 de la tarde, si el Señor lo permite, para compartirte un poquito nada más de la palabra de Dios. Y aquí vamos a estar a tus órdenes. Me acompañan como todos los jueves mis hermanos, mi hermano Carlos, mi hermano Francisco, y ellos ya están listos para atender tu llamada, para recibir tu comentario, tu petición o para lo que gustes y mandes. Aquí vamos a estar para servirte toda esta hora. Y para eso te voy a dar los números de comunicación. Aquí en cabina, los números de teléfono, yo creo que tú ya los conoces, son los de la estación, es el 83 75 50 51, 8375 50 51 y 8375 50 55, ¿ok? También tenemos correo electrónico. De cualquier lado puedes enviarnos un correo electrónico, es volviendo a _la palabra @hotmail.com. Te lo repito también, es volviendo a _la palabra @hotmail.com. También te voy a pasar mi número de celular por si quieres enviarme un mensaje de texto o un WhatsApp cualquier día, no solamente hoy, cualquier día de la semana. Mi número de celular personal es el 818-252-8607. Te lo repito, es 818-252-8607. También tenemos página de internet. Nuestra página de internet es www.volviendoalapalabra.com. Te la repito, www.volviendoalapalabra.com. Y también tenemos Facebook, y ahí también podemos estar en contacto. Búscanos en Facebook como Volviendo a la Palabra, ¿ok? Volviendo a la Palabra, ahí nos mandas una invitación, ahí te recibimos y ahí podemos estar en contacto, tanto en Facebook como en la página de internet. También tenemos un canal de YouTube, ahí estamos subiendo nuestras prédicas constantemente, las de los jueves, las de los miércoles, las dominicales. Ahí échales un vistazo si te gusta, ¿ok? También para los que preguntan dónde nos reunimos, los domingos al mediodía nos reunimos a estudiar la palabra de Dios en el mero centro de San Nicolás de los Garza. Nuestra dirección es la calle Juárez, en el número 127 Altos, en la mera esquina con la calle Aldama. Juárez, cruz con Aldama, frente a la plaza principal, que es la del Palacio de Gobierno. Todos los domingos a las 12, ahí estamos. Además, tenemos algunas células, otros pequeños lugares donde estudiamos también la palabra de Dios. Tenemos una célula en la colonia Arboledas de Santa Rosa, en Apodaca, para la gente de Apodaca. Esta es los lunes. Los martes tenemos una célula en la colonia Niño Artillero, para la gente de Monterrey. Los miércoles, otra vez en Apodaca, en la colonia Los Fresnos, pero esto es para puros varones. De hecho, es en una casa de rescate para varones. Los sábados en Juárez, Nuevo León, para la gente de Juárez. Y los domingos, además de nuestra reunión al mediodía, en la tarde en la colonia Pedregal de Topo Chico, en Escobedo, ahí también tenemos otra célula, es decir, un estudio en casa. Estudiamos la palabra del Señor. Eso es todo lo que hacemos, ¿ok? Para los que quieran unirse a una de estas células, igual llámanos y te ubicamos, o regálame una llamada o un mensaje al celular y ahí te paso la dirección y te ubicamos bien, ¿ok? Y pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hemos estado hablando del Espíritu Santo. Primero Dios, hoy terminaremos con el tema por lo pronto. El tema es súper importante para los cristianos hoy, porque hoy es la era del Espíritu Santo. Todo lo que implica el cristianismo se hace, se vive, se logra por medio del Espíritu Santo. Si dividiésemos la historia en partes, dice Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos días nos habló por el Hijo,
Y así va cambiando la historia. Bajó Jesucristo y luego este mismo Jesús dijo en Juan 16:7, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Y esa es la promesa, el Consolador, el Paracletos, el Espíritu Santo. Dice, mas si me fuere, os lo enviaré. Y esto sucedió ya. En Hechos 2 se derrama la promesa del Espíritu. Y a partir de ahí, cualquier persona que recibe el Evangelio, lo cree, pide perdón, cambia de vida y se arrepiente, Dios lo perdona, Dios lo adopta, Dios lo bautiza, lo llena, lo sella con su Espíritu Santo. ¿Okay? El Espíritu dentro de nosotros. Esa es la era en la que estamos. No, las personas somos el templo ahora del Espíritu Santo. Por eso es un error llamar a cualquier edificio o a cualquier cuarto o a cualquier bodega templo. No, no es así. En la historia del cristianismo no es así. El templo de Dios somos personas. Y dice Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es decir, el que no tiene el Espíritu de Dios no es ni cristiano, no es ni salvo, hermano. ¿Ok? No es ni salvo, no va al cielo. Esto es lo importante del tema. Lo importante del tema del Espíritu no es si estás en una iglesia donde esté el Espíritu. No es si tu pastor tiene el Espíritu o si algún familiar tuyo. No. Lo importante es, tú que me estás escuchando, ¿tienes el Espíritu Santo? ¿Ok? ¿Lo tienes? ¿Cómo saberlo? Esto es súper importante, decíamos, hoy es la era del Espíritu, pero aparte tenemos un enemigo. Y si tener el Espíritu es lo que nos hace de Dios, el engañador, el enemigo, pues intentará muchas cosas. Uno es, pues desde luego que no lo tengas, ¿verdad? Dice 2 Corintios 4, que Él ciega el entendimiento para que no nos brille la luz del Evangelio. Pero algo que le funciona mejor es que no lo tengas, pero que creas que sí lo tienes, porque así dejarás de buscarlo. Y eso es lo que hace el diablo con las religiones. Las religiones que te dan paz, que todo está bien, aunque estés en pecado, ahí no está el Espíritu Santo. ¿Ok? Tienes que tener cuidado con esto. Tienes que tener, por eso, 1 Juan 4:1 nos manda, porque es un mandamiento, probad los espíritus a ver si son de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay que tener cuidado. 2 Corintios 11 dice, porque hay falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazados como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla si Satanás se disfraza como ángel de luz. Por eso estamos hablando de esto. ¿Quién es el Espíritu? ¿Qué hace? ¿Cómo actúa? Porque es lo más importante en nuestra vida, saber si tienes el Espíritu o no. Saber si tienes el Espíritu o no. Si te equivocas, ya no hay para atrás. ¿Okay? Tienes que tener cuidado. No todo el que dice que es de Dios lo es. No toda iglesia que se dice cristiana lo es. ¿Nunca te has preguntado por qué hay tantas iglesias tan distintas? Tenemos que ir a la Biblia, hermano. Esa es la exhortación de este programa. Hay que ir a la Biblia y estudiar por nuestra cuenta. De ahí el nombre. Hay que volver a la palabra y ver qué es lo que dice la Biblia del Espíritu Santo, qué dice que hace, qué dice que hará, cuáles son las promesas. Esa es la base para saber si tienes el Espíritu o no tiene el Espíritu. ¿Qué dice la Biblia? Por ejemplo, Ezequiel 36:27. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. ¿Te das cuenta? Eso hace el Espíritu, te hace obedecer los mandamientos de Dios, que quiere decir que te da santidad. Juan 16:8. Quiero que veas la claridad, lo contundente de los versos. Cuando Él venga, está hablando del Espíritu, ¿qué va a hacer? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De justicia y de juicio, perdón. Eso es lo que hace. Te quebranta, te convence de pecado. Eso. De hecho, esta es la primera obra del Espíritu. Te guía a la verdad
Su palabra te hace escuchar el evangelio, creerlo, te convence de pecado, de que eres pecador, de que has ofendido a Dios. De justicia quiere decir de santidad, de que Dios demanda santidad y que no hemos caminado en santidad. Y de juicio, que viene juicio, y nos hace arrepentirnos. El Espíritu Santo nos hace arrepentirnos, quebrantarnos, tener ese encuentro con Jesús. Ese es el nacer de nuevo. Después de ahí, lo que leímos en Ezequiel, nos hace ir a la palabra y obedecer la palabra. Santificarnos. El Espíritu nos va santificando. El Espíritu nos va perfeccionando. Eso es lo que hace el Espíritu. Eso es lo que tienes que preguntarte, lo que dice la Biblia. Y si está pasando en tu vida, por ejemplo, Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu, ¿lo tienes en tu vida? Esa es muestra de que tienes el Espíritu Santo. ¿Sí? No caerse al piso, mi hermano, no aullar, no revolcarte, no hablar lenguas que nadie entiende. No, eso es lo que tienes que distinguir. Eso es lo que hemos tratado, mi hermano, con esta serie de programas. Ojalá y te hayan sido de bendición. No ha sido nuestra intención ofender a nadie. Al contrario, pero si alguien se ha ofendido, no es la palabra la que hace que lo ofende. Porque esto es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué hace el Espíritu en las personas? Eso es lo que hace. Eso es lo que hace. La evidencia es la santidad. La evidencia es el carácter cambiado. La evidencia es el arrepentimiento, el quebrantamiento. La evidencia es la paz, que no te afanas por nada. La benignidad, esa es la evidencia. La santidad. ¿Cómo se logra la santidad? Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu, Él os guiará a toda la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra es la verdad. El Espíritu Santo, y esta es una de las mayores evidencias, mi hermano, tú que eres cristiano, mi hermano, tú que eres pentecostal, tú que eres carismático, la denominación que seas, la evidencia del Espíritu Santo, una de las mayores, hay muchas, pero una de las mayores es que Él te guía a la verdad. ¿Okay? Cuando el Espíritu llega a tu vida, cuando te regenera y cuando te está santificando, pone en la persona hambre de conocer la palabra de Dios, hambre de estudiar la palabra de Dios. El Espíritu sabe, por ejemplo, Oseas 4:6, dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. El Espíritu sabe que un pueblo ignorante será presa fácil del diablo, será presa fácil de cualquier engaño, de cualquier pastor. Un pueblo ignorante le hablan en lenguas y piensa que es el Espíritu de Dios. Un pueblo ignorante todo se lo cree, todo lo tolera por ignorancia, como dice Corintios 14. El Espíritu de Dios es enemigo de la ignorancia. El Espíritu te lleva a abrir y a estudiar su palabra todos los días. Y por si fuera poco, dice primera de Juan 2:27, que el mismo Espíritu, la unción que recibiste de Él, te da entendimiento. Él mismo te la enseña. Eso es lo que pasa con el Espíritu. Esa es la evidencia del Espíritu. Eso está pasando en tu vida. No importa si aullas, si ladras, si te caes, si te tiras. Lees y estudias la palabra de Dios y la comprendes. Esa es la evidencia del Espíritu Santo. Alguien con el Espíritu de Dios, hermano, no aúlla. Es que el Espíritu de Dios es Dios mismo. El Espíritu de Dios es Jesús. Dijo Pablo, Cristo vive en mí. Entonces puedes tú estudiar en la Biblia, en los Evangelios, toda la vida de Cristo. Y eso es lo que va a pasar en ti. ¿Cómo caminaba Cristo en santidad? Tú vas a caminar en santidad. Cristo no se tiraba al piso. Cristo no aullaba. Y Cristo no hablaba en lenguas. ¿Ok? Estudiaba la palabra, la entiende para ponerla por obra. Esa es la evidencia del Espíritu Santo. El Espíritu te lleva a su palabra ya revelada. El Espíritu no te da revelaciones nuevas de esas que abundan hoy.
y que tanto daño hacen al pueblo de Dios. El pueblo de Dios hoy cree más en las revelaciones que en la Biblia, que es la palabra de Dios. El pueblo de Dios hoy cree tanta basura de internet. Grábate esto, hermano, aunque te guste el internet no es palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. No importa a qué predicador te guste escuchar, tienes que probar los espíritus a ver si son de Dios. No te tragues todo a la primera. El chip, ¿has escuchado eso del chip? Oh, ya están poniendo el chip allá en Estados Unidos. ¿Y dónde lo vio, hermano? En internet. ¿Y qué autoridad tiene el internet? ¿Cómo puedes creer? En internet escribe cualquiera, hermano. No, pero ya se está firmando lo de la nueva moneda, ya se levantó el anticristo, ya la tercera guerra mundial. ¿Y de dónde sacamos toda esta basura? Del internet. Y creemos, si lo dice internet debe ser verdad. Ten cuidado. Tienes que probar los espíritus a ver si son de Dios. Cristianos que no toman refresco porque vi en internet que el dueño del refresco le vendió el alma al diablo y yo por eso no tomo ese refresco. Déjate de cosas. Oye, ¿y la Kitty, la gatita? No, es un espíritu, representa al diablo y... Hermanos, a la Biblia, a la palabra. ¿Cómo puedes tragar tanta basura? No, y hay unos que bajaron al infierno y otros que fueron llevados al cielo y escriben libros y hacen predicaciones de que es que estuve en el infierno y ahí yo vi, había un saloncito y ahí estaban. ¿Y por qué están ustedes en el infierno? Es que no dábamos el diezmo. ¡Ay, entonces hay que diezmar! Y tantas tonterías y revelaciones. Y cada año aquí en la Arena Monterrey hay una reunión de profetas 2018 y ahí va la gente. Y no necesitas ir a la arena. En las iglesias los pastores ya no se llenan con traer apóstoles y ahora traen profetas. ¿De dónde? ¿Quién sabe de dónde? Y vienen a profetizar paz cuando dice el Señor, no hay paz. ¿Quieres oír palabra de Dios? Lee la Biblia. Dices, pero yo quiero escuchar su voz en voz alta. Pues lee la Biblia en voz alta. La palabra de Dios está en la Biblia. No seguimos sueños y pastores que hoy se paran. Es que anoche el Señor me reveló algo, estaba yo soñando. No nos interesan los sueños ni las visiones. Nos interesa el libro de Dios. Y el Espíritu Santo te lleva al libro de Dios. ¿Lo entiendes? Eso es lo que hace el Espíritu. Te convierte, te hace nacer de nuevo, te hace escuchar y creer el Evangelio. A partir de ahí empieza un camino de santificación que va ligado 100% a la palabra de Dios. ¿Te acuerdas? Eso hablamos la semana pasada. El Espíritu de Dios no puede hacer nada en la vida de nadie si no se le da su espada, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Otra cosa que hace el Espíritu, te da dones. De esto hemos hablado ya 3 o 4 semanas. Dones. Hay cosas importantes en esto de los dones. El tema, los dones, está en Romanos 12, Primera de Corintios 12 y Efesios 4. Ahí puedes basar todo el tema de los dones. Pero hay cosas importantes. ¿Cómo distinguir un don de Dios de uno que no es de Dios? Mira lo que dice, por ejemplo, Primera de Corintios 12, 7. Él da la manifestación del Espíritu para provecho, ¿sí? Los dones no se dan para hacer payasadas, ni para entretener gente, ni para lucirse personas. Los dones son para provecho. ¿A qué se le llama provecho? Efesios 4:12. Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la meta de todas las personas, de todos los cristianos? Que lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, que lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta del cristiano, ser como Cristo. Alguien puede decir, pues es bien difícil. Claro, como ahorita hablábamos de santificación, pues no se puede. Claro que no se puede, si nos dejan solos. Pero si el Espíritu Santo entra a nosotros, claro que se puede, claro que se puede. Ahora bien, el tema de los dones no es
ya hablamos ahorita, el Espíritu te va santificando, ¿ok? Pero te da dones para provecho, no para ti. Los dones no nos perfeccionan a nosotros. ¿Ok? El Espíritu Santo te da dones, te da capacidades para ejercer un ministerio, algo que le sirve a los demás, que ayuda a los demás a crecer. Es decir, el Espíritu viene a tu vida y te convierte en trabajador de Dios. Debes de tener un ministerio de Dios. Eres un siervo de Dios. Eso es algo principal en el cristianismo. Nos encanta decir, es que Dios nos llamó. Claro que fuimos llamados, pero llamados para hacer algo, llamados para servir a Dios, llamados para trabajar para Dios. Y para eso son los dones. ¿Sabes cuál es tu don? ¿Sabes cuál es tu ministerio? Cuando vimos Efesios 4, vimos que ahí menciona 4 ministerios que principalmente son para esto, para edificar a la iglesia. Ahí menciona a los apóstoles, pero vimos que de esos 4, por ejemplo, a los apóstoles, se refería a los 12 apóstoles del Cordero. Es decir, hoy ya no hay más apóstoles. Cuando hablaba de profetas, se refería igual a los de aquel tiempo. Y 1 Corintios 13 nos dice que iban a cesar cuando viniera lo perfecto, que lo perfecto se refiere a la Biblia, y la Biblia ya está. Ya no ocupamos profetas, todo lo que te acabo de mencionar ahorita, esas reuniones y los sueños, ya no las ocupamos, ya cesaron, ya cerró el can. Eso nos deja con 2 tipos de ministerio que le sirven a Dios. Mira, ¿cómo decirte? Lo reducido, hermano, pero lo importante y lo grandioso. 2 ministerios en los que Dios se basa para edificar su iglesia, para hacer crecer su iglesia. Y que debemos tener los cristianos. Uno es pastores y maestros, ¿ok? Y aquí puede haber gente que diga, bueno, pero ¿a poco todos vamos a hacerlo? Hay unos que que no tenemos este ministerio. Pues mira, nada más dale una leidita a Hebreos 5:11 en adelante. Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Porque, mira el 5:12, dice, debiendo ser ya maestros. Y está hablando en general a la iglesia. Debiendo ser ya maestros. Después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les siga enseñando los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Dice en el 5:14, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Madurez. Pero es de lo que hablábamos ahorita. El pueblo de Dios carece de madurez, porque la madurez se adquiere de la palabra de Dios. Y un pueblo inmaduro es presa fácil. Presa fácil. Por eso te decía, al pueblo inmaduro le traen profetas, se los traga. Le traen apóstoles y hasta los adora. Le hablan en lenguas y dicen amén a cosas que no entienden. Los empujan y se dejan caer al piso como si Dios estuviera en el piso. Y tantas cosas que creen que es cristianismo y no lo es. Todo por falta de madurez, por falta de palabra de Dios. Pero te repito, Hebreos 5:12, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo. Hay cristianos que ahorita me están escuchando y hasta se enaltecen. Y a veces hasta, ¿quién es usted que está predicando? ¿Cuánto tiene de cristiano? Bueno, pues usted ¿cuánto tiene? 10 años de cristiano soy. ¿Y ya eres maestro? No, sigo bebiendo lechita, ¿verdad? Pero 10 años de cristiano. Y luego en la iglesia, seguimos pues echando demonios todos los domingos. De la misma persona, de los mismos hermanitos, tirándose al piso todos los domingos, el pueblo inmaduro, ni siquiera recibiendo leche, mucho menos que eso, oyendo lenguas que no saben ni siquiera lo que significa y pensando que vienen de parte de Dios. Madurez hay que ir a estudiar la palabra de Dios. Por eso ni te hablo siquiera de esta obligación que tenemos los cristianos de madurar hasta ser maestros. Pero te lo voy a dejar de lado ese. Hoy vamos a hablar del otro ministerio que está vivo, que es el de evangelista. ¿Este también será para todos?
Antes de continuar, te voy a dar los números de teléfono por si quieres marcarnos. 83 75 50 51 y el 83 75 50 55. Y el número de celular es 818-252-8607. Aparte, al principio se me olvidó mencionarte, siempre tenemos cosas que regalar, ¿ok? Tenemos Biblias para el que no tiene Biblia y quiere leerla, le podemos hacer llegar una Biblia. Si batalla para leer, una Biblia en audio. También tenemos, si gustas prédicas, esta prédica o la de semanas anteriores, también tenemos. Si gustas material para evangelizar, también podemos hacértelo llegar, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y estamos hablando ya de trabajar para el Señor, ¿ok? De eso estamos hablando. Solo márcanos y te lo hacemos llegar de gracia. Nos tardamos un poquito, porque gracias a Dios hay entregas, pero te lo mandamos, ¿ok? Evangelista, dice Efesios 4, un ministerio vivo. ¿Es para todos? Hoy que también estos nos traen a la iglesia, tantos evangelistas. Viene un evangelista de Chile, viene un evangelista de Puerto Rico. Y yo siempre me pregunto, ¿y qué andan haciendo tan lejos? ¿No hay allá a quien evangelizar? Y luego deja tú, vienen a las iglesias con gente ya evangelizada. O sea, ¿nunca te has preguntado algo? ¿No tienes dudas jamás? ¿Por qué todo te lo tragas? Evangelista, dice 2 de Timoteo 4:2. Es Pablo hablándole a Timoteo y diciéndole que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ese es el mandamiento. Y luego dice en el 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Así es como está el pueblo hoy. Fábulas, cuentos, que el chip, ¿no? Que tantas cosas. Dice el 4:5, pero tú sé sobrio, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista. Ese es un mandamiento para todos nosotros. Todos deberíamos de estar haciéndolo. Marcos 16:15, los evangelios cuando terminan, Mateo 28 también, ahí se ve el mandamiento, también en Lucas cuando termina. Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es un mandamiento para todos. Los cristianos le llamamos la gran comisión. La pregunta es, ¿lo estás haciendo? Pablo dijo un día en 1 Corintios 9:16, si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, me es impuesta necesidad. Y ay de mí, que quiere decir pobrecito de mí, si no anunciare el evangelio. Pobrecito de mí. ¿Cuál es la mayor evidencia del Espíritu Santo? Muchos se van de inmediato a Hechos 2. ¿Cuál es su nombre, hermana? Y sí, la mayor evidencia sí está ahí en Hechos 2. Lo leemos juntos. Ojalá y tengas Biblia en mano. Si no, cuando llegues a casa, lee el Hechos 2. 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Ok? Ahorita seguimos leyendo, pero mira hasta aquí. Si vamos a interpretar este pasaje como muchos lo interpretan hoy, aquí dice que hablaron en lenguas. Entonces, todos los que el Espíritu llena deben hablar en lenguas. Así lo interpretan, así de simple, y se dicen teólogos algunos. Pero no es lo único que dice. Si vamos a aplicar esa conclusión, la conclusión debería de ser, cuando alguien recibe el Espíritu, entonces primero, tiene que haber un estruendo, ¿ok? Tienen que aparecérsete lenguas como de fuego. Y tercero, tienes que hablar en lenguas. ¿Por qué nada más el hablar en lenguas? ¿No? Sin embargo, esto no es así. Esto no es así. Hay reglas básicas para interpretar la Biblia. Y una de ellas, ojalá y la entendieses hoy. Hay que diferenciar
los pasajes narrativos de pasajes doctrinales. Grábalo en tu mente, porque de esto está lleno la Biblia. La Biblia tiene pasajes doctrinales, es decir, enseñan doctrina. Doctrina es eso, un pasaje que dijera, cuando el Espíritu llega, tienes que hablar en lenguas. Algo así tan claro como los que te he mostrado. Juan 14:26, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese es un pasaje doctrinal, ¿sí? Pero hay otros que son narrativos. ¿Qué quiere decir? Que están narrando algo. No quiere decir que se va a repetir. No es una constante. Por ejemplo, de los mayores ejemplos que hay hoy, el pasaje de David y Goliat. Es un pasaje narrativo. Pero hoy todos los pastores, cada quien lo toma como quiere. No, mira, David le pegó al gigante. ¿Qué es tu gigante? Tu gigante es la pobreza. Tú eres David. Tu roca es la fe. Lánzale la roca a tu gigante y derríbalo. No significa eso, mi hermano. Es un pasaje narrativo. ¿Sí? Ojalá y los puedas distinguir. Hechos 2 está narrando algo que pasó. No está enseñando doctrina por sí solo. Un pasaje narrativo no enseña doctrina por sí solo. Sí puede soportar algunas doctrinas, pero que no se obtienen de un pasaje narrativo, sino doctrinas que están en otro lado y luego lo soporta, ¿sí? Como un versículo más que da soporte a una doctrina, ¿sí? Pero un narrativo no puede enseñar doctrina, ¿ok? Esta es base. Hay cosas que hoy la iglesia cree que ni siquiera están, ni siquiera en un pasaje narrativo, como el aullar, el ladrar, el caerse al piso, ¿ok? O las lenguas. Si todo esto fuera evidencia, tendría que haber un pasaje en la Biblia que dijera expresamente, cuando el Espíritu viene, Él te hace aullar como coyote. Ah, mira, cuando el Espíritu llega, Él te tira al piso como un trapeador. ¡Ah, qué padre! Entonces ya estaríamos esperando eso. Pero 1 Corintios 14, por ejemplo, dice todo lo contrario. Dice que no todos hablan en lenguas. ¿Okay? No todos. Así o más claro lo quieres. ¿Sí? Eso es lo que enseña 1 Corintios 14. Sin embargo, Hechos 2, el que estamos leyendo, sí soporta una enseñanza, que no se obtiene solo de aquí, ojo, porque eso es lo importante, pero sí tiene una enseñanza y sí apoya una enseñanza bíblica. Si seguimos leyendo, la distinguimos. Mira de Hechos 2:5 en adelante. Ya vimos el 2:4 que sí hablaron en lenguas. Y luego el 2:5 nos explica por qué. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones de todas las naciones, y hecho el estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su lengua y estaban maravillados. Decían, ¿cómo les oímos hablar cada quien en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pero fíjate ahí lo importante, entendían. ¿Ok? 2:9. Había partos, medos, elamitas, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, regiones de África, romanos, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Y dice, todos estos, hermano, les oían hablar en su propia lengua las maravillas de Dios. ¿No te das cuenta cuál es la clave ahí? Uno, algo súper importante, lo que leímos ahorita, los dones son para provecho. Si alguien te habla a ti en un idioma que no entiendes, ¿de qué aprovecha? De hecho es lo que dice Pablo en 1 Corintios. Si yo prefiero hablar en 5 palabras con lengua conocida que 10,000 en lengua no conocida, porque vendría a ser como címbalo que retiña, ¿verdad? Lo primero son para provecho, tendrías que entenderla, ¿sí? Pero mira lo que dice ahí al final. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? No es tan difícil de entenderlo.
cuán grande es Dios. ¿Qué pasó en Hechos 2? Hablaron los discípulos en lengua que ellos no conocían, y no en solo una como hoy hablan. A mí me encanta escuchar las personas de aquí que hablan en lenguas. Todos los días que salen en radio dicen la misma lengua siempre. ¿Qué idioma tan limitado de ese pobre espíritu que tienen? Rica sale la machaca, y el otro miércoles rica sale la machaca, y el otro viernes rica sale la machaca. Oye, qué pobre espíritu, que le enseñen más palabras. Rica sale la machaca, y rica sale la machaca, y rica sale la machaca, ¿no? Mira, el Espíritu Santo habló. Ojalá y los pudieras contar. Mira todos los que estaban ahí: partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de África, de Roma. 13 diferentes cretenses, árabes, 15 diferentes judíos y prosélitos, hermano, y a todos les habló en su propio idioma. Hoy el Espíritu solo habla un idioma. Tú ve a todas las iglesias, busca todas las prédicas de pentecostales en internet hablando en lenguas. La misma. Rambo agarra la bazuca, riquísima la barbacoa y rica sale la machaca. Siempre dice lo mismo. ¡Qué pobre espíritu! Sin embargo, eso no es lo importante. Lo importante dice ahí al final del 2:11. Les oímos hablar las maravillas de Dios. Esa es la evidencia. Oye, pero este no hace doctrina. Este no hace doctrina. Pero mira Hechos 1:8. Hechos 1:8. Recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esta es una promesa como la de Ezequiel. Cuando el Espíritu venga, Él va a venir y vas a obedecer los mandamientos. Cuando el Espíritu venga, dijo Jesús, te hará convencer de pecado, de justicia y de juicio. Esa es doctrina. Y aquí dice Hechos 1:8, recibirás poder cuando venga el Espíritu Santo. Él viene y trae poder. Pero y luego ya vienen otra vez muchos torciditos y, ¿ves? Tienes poder, tenemos poder, yo tengo el poder, yo tengo la autoridad. ¡Qué bárbaro! ¿Cuánto poder tengo? Rica sale la machaca. No, mi hermano, ahí enseguida dice, pastora, pastorito, pastorita, nomás lea la Biblia. Ahí dice, recibirás poder, ¿verdad? Y luego, ¿qué sigue diciendo? Y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es doctrina. Cuando venga el Espíritu te da poder, pero poder para hacerle testigo, que quiere decir para predicar, para predicar. El Espíritu te da dones, ¿sí? Que es poder para predicar su palabra. ¿Quién? Todo cristiano y cristiana también. Hombres o mujeres, todos tenemos el don, la capacidad de predicar. Esa es la evidencia del Espíritu. Esta sí es la evidencia del Espíritu. Y entonces puedes ir a Hechos, y ahora sí, pasajes narrativos soportan una doctrina, pero no se obtienen de ahí, soportan una doctrina. ¿Sí? Mira Hechos 4:31, mira cómo sí soportan esta doctrina. El lugar en que estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y checa Hechos 4:31. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esa es la evidencia. Recibieron el Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios. Hechos 6:8. Esteban, lleno de gracia y poder, no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. El que tiene el espíritu habla palabra de Dios, predica. Mira la historia de Pablo en Hechos 9. Hechos 9, cómo se encuentra con Jesús camino a Damasco. En el 9:20, cuando ya recibe el espíritu, dice enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga. Esta es la mayor evidencia. El que tiene el Espíritu Santo predica, no para de hablar las maravillas de Dios. ¿Es así en tu vida? ¿Es así en tu vida?
Esta es la evidencia, mi hermano. Si tú tienes el Espíritu de Dios, predicas la palabra de Dios. Dice Primera de Corintios 1:21, que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y eso es lo que anda buscando el Señor. Y a esos es a los que pone su Espíritu. Miren, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y dijo Isaías, envíame a mí. Y a los que envía les pone su Espíritu. Para eso es, para que prediquen. Para que prediquen. ¿Qué es predicar? El diccionario dice proclamación específicamente del Evangelio. Lo que él mandó en Marcos 16, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Es un mandamiento, es el gran mandamiento. Si tú, mi hermano, escúchame bien porque esto es importante para tu vida. Si no estás predicando el Evangelio, estás en pecado, porque es un mandamiento. Y dice 1 de Juan 3:4 que violar un mandamiento de Dios, eso es pecado. Y dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. El cristianismo de hoy, tan pobre, es creer que Cristo nos salvó y nos puso su Espíritu para hacer tonterías. Nos salvó para brincar, nos puso su Espíritu para dar vueltas como reguilete, para decir puras tonterías en lenguas. El diablo nos tiene tan entretenidos con música, con conciertos. Yo te pregunto a ti, mi hermano, ¿de qué le sirve a un cristiano ir a un concierto? ¿Edifica en algo? ¿Ir a ver a Marcos Witt? ¿Edifica en algo? ¿Ir a oír a Adrián Romero? No, mi hermano, no escogió eso el Señor. Escogió la locura de la predicación. Todos los años aquí en Monterrey los cristianos hacen una marcha por Jesús, de la Alameda a la Macro, caminando. Oye, somos más que los católicos. Los católicos caminan al santuario, nosotros caminamos a la Macro. Eso nos hace diferentes, ¿no? Y en el camino, enseñando cartoncitos que dicen, Cristo te ama. Eso no nos mandó el Señor. Nos mandó a bajarnos de esos camiones, a ver a los desconocidos y hablarles el Evangelio. Hermosos son los pies, dice Romanos 10, de los que anuncian la paz. Lucas 10:2, la mies es mucha y los obreros son pocos. Eso es lo que nos manda. Romanos 10:13, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y ahí andamos. Repite esta oración. ¿Quieres repetir esta oración? No, mira lo que dice Romanos 10:14. Pero ¿cómo invocarán al que no han creído? ¿Cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Esto es la obligación de todo cristiano. Y aquí, hermano, aquí se cierra el tema de los dones. Aquí se cierra el propósito de Dios poner su Espíritu en las personas. Esta es la cereza en el pastel. Este es el culmen. Dios puso su Espíritu en nosotros y nos dio un ministerio. A todos. A todos. Segunda de Corintios 5:18. Nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros los cristianos la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Rogamos, reconcíliense con Dios. Eso, nos dio el ministerio de la reconciliación. Todo cristiano tiene el ministerio de la reconciliación y le fueron dados dones para que ejerza este ministerio. Y dijo Pablo, y ay de mí si no predico el Evangelio. Ezequiel 3:17, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás tú la palabra de mi boca y los amonestarás. Y cuando yo dijere al impío morirás, y tú no le amonestares, para que sea percibido de su mal camino, él morirá por su maldad.
saltando, moviendo el pandero. Dios no nos mandó a eso, no nos mandó a hacer marchas por Él, no nos mandó a hacer conciertos, nos mandó a predicar el Evangelio. El Evangelio. Piensa en este ejemplo mundano, mi hermano. Imagínate que hay una estación de bomberos en una pequeña ciudad, ¿ok? Y está el bombero, el único bombero, en el camión con su celular, sus audífonos, oyendo música. Y enfrente se enciende una casa y el fuego se extiende de casa en casa y hay gritos y hay llanto y hay dolor y hay gente ardiendo y hay muertos. Y el bombero no se enteró por estar entretenido. Tú y yo, ¿qué haríamos con un bombero como ese? Lo que venga a tu mente es lo que Dios va a hacer con todo cristiano que no está predicando el Evangelio. El mundo se pierde y va caminando al fuego. El mundo se está perdiendo. Y nosotros en la iglesia, levantando las manos, cantando canciones. Y estamos tan equivocados. El cristianismo es que Dios te salvó para que tú intentes salvar a otros. Dice Judas 1:20 en adelante. Amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos, es un mandamiento, y a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Esos somos nosotros. Esa es la tarea principal del cristiano, y para eso puso su Espíritu en nosotros. No puso el Espíritu en nosotros para irnos a aplastar a un banco de iglesia. No puso su Espíritu en nosotros para mover el pandero. No puso su Espíritu en el cristiano para que cante bonito. Él no quiere escucharte cantar. En el Antiguo Testamento dice: ya quita de mí tus salmodias, ya me tienen harto tus cantos. ¿Qué gana Dios con que cantemos? Servir a Dios es predicar su evangelio, y el Espíritu es para eso. Hechos 1:8, doctrina, 100% doctrina. Recibirás poder cuando venga el Espíritu sobre ti, y me serás testigo en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Te das cuenta? El cristiano predica el evangelio y Él lo puso para eso, para eso. ¿Okay? Pues el ejemplo que quieras, el mundo se pierde. Dios quiere salvarlos. Dios no quiere que ninguno se pierda. Y puso su Espíritu en personas para que salgan a predicar, a hacer la voz de Cristo, los labios de Cristo, los que gritan por Cristo. Y para eso da su Espíritu. Dice Marcos 13:11, Marcos 13:11. Cuando os trajeron para entregarlos, cuando os trajeren, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. El Espíritu te dará poder, te dará poder. Oye, es que yo no sé hablar, el Espíritu te va a dar poder. Es que todavía me falta mucho, el Espíritu te va a dar poder. El Espíritu quiere hablar por medio de ti. ¿Te das cuenta? Cuando alguien es salvo, el Espíritu viene a él, lo llena, lo bautiza, comienza a dar frutos, lo comienza a santificar a él, pero además lo hace su aliado. Somos aliados, somos las manos de Cristo, somos la voz de Cristo, y nos dio poder, como dice Hechos 1:8, pero no para hacer payasadas. No nos dio poder para tirarnos al piso, no nos dio poder para hablar en lenguas que nadie entiende. ¿Qué poder es eso? ¿Qué poder es eso? Nos dio poder para hablar el evangelio, y el único evangelio de verdad, la buena noticia, porque por ahí puede salir otro a predicar milagros. Ese no es el evangelio. Tantos evangelios que hay hoy. ¿Tienes problemas familiares? Ven a Dios, Él te los va a solucionar. ¿Eres pobre? ¿Tienes problemas económicos? Ven a Dios, acércate a Dios, Él te va a solucionar. Dios te quiere rico, Dios te quiere próspero, Dios te quiere sano, Dice Gálatas 1:6, estoy maravillado
de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, pero es que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, dijo Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, o si viniese un apóstol, o si viniese un profeta, o si viene cualquier pastor o pastora en tu idioma o en lenguas y te anuncia otro evangelio diferente, como antes lo hemos dicho, hoy lo repito. Si alguien os predica diferente evangelio, que sea anatema, es maldito para Dios. Así de fuerte es nuestro trabajo. Dios nos puso su espíritu, Dios nos salvó por medio de su bendito y bello evangelio, ¿sí? Y después puso su espíritu en nosotros porque ocupa obreros. Dice, mira la mies es mucha y los obreros son pocos. Y nosotros somos aquellos obreros. Tenemos un ministerio, el ministerio de la reconciliación, que salimos y le decimos al mundo, reconcíliense con Dios. Les predicamos el evangelio, el único evangelio verdadero. Que tenemos pecado, que nuestro pecado nos lleva al infierno, pero que Cristo nos ofrece salvación. Ese es el evangelio, que no importa si tienes cáncer, que no importa si tienes diabetes, que no importa si estás moribundo. El mayor problema no es eso, el mayor problema es si Dios viene hoy por ti, ¿a dónde vas a ir? La vida de pecado lleva al infierno. Así hables en todas las lenguas que hables, la paga del pecado es muerte. Así te tires al piso las veces que quieras, la paga del pecado es muerte. Y el pecado es el mayor problema del mundo. Y la única solución es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es algo tan sencillo el cristianismo. ¿Te acuerdas cómo llamó a Pedro? Y cuando lo llamó le dijo, vengan y yo les voy a hacer pescadores de hombres. Los hombres primero somos pescaditos, perdidos. El Señor nos pesca, nos salva y luego nos dice, ahora ustedes vayan a pescar. En eso consiste el cristianismo. Gente que sabíamos que éramos pecadores, gente que sabemos que íbamos al infierno, gente que escuchamos el evangelio y lo creímos y ahora sabemos que lo que el mundo necesita es ese evangelio. No se hizo la luz para guardarla debajo de una cama. No se hizo la luz para llevarla a esconder. Y nosotros somos la luz. Y no solo, no es una recomendación, es un mandamiento. Pablo dijo, ay de mí si no predicara el evangelio. Y Ezequiel 3 que ahorita veíamos es, si yo te digo que vayas, que seas atalaya y le digas al impío el evangelio, si no dejas tu vida, morirás, él morirá por su pecado, pero a ti te será reclamada esa su sangre. ¿No te da miedo, mi hermano? Tenemos un ministerio. El cristianismo es un llamado, pero no a descansar, no es un llamado a agarrar un pandero, no es un llamado a cantar, hermano, no es un llamado a hacer marchas, es un llamado a vivir la vida de Cristo, a tomar las intenciones de Cristo, ¿sí? Y su única intención es que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y todos tienen que escuchar el evangelio. Y ese es el ministerio de todo cristiano, chico y grande, hombre y mujer, escúchalo bien, porque hay mujeres que creen que ellas no, claro, la mujer no puede ser pastora, pero tiene que predicar el evangelio en la calle, en la escuela, en la fila de las tortillas, a su prima, a su tía, a su amiga, a su comadre. Todos tenemos que predicar el evangelio. Y para eso dio el Señor su espíritu. Señor, es que yo soy torpe en palabra, para eso te di mi espíritu, recibirás poder. Señor, es que yo no sé
qué decir. Es que el Espíritu te va a dar que hablar. Señor, es que yo tengo mucho miedo. Es que el Espíritu te lo va a quitar. Solo levántate, cristiano, porque para eso es el Espíritu Santo. Hechos 1:8, este es el mayor propósito del Espíritu Santo. Recibirás poder y me serás testigo. Predicarás el Evangelio del Señor. ¿No quieres el Espíritu Santo? Para eso es, mi hermano. Dios te bendiga y nos escuchamos la próxima semana.